Bien, buenas noches Amistad del Sur, buenas noches hermanos en Cristo. Gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor porque Él nos ha traído pues hasta aquí. Él ha tenido misericordia de nosotros. Debemos recordar que pues tú y yo estamos aquí por voluntad de Dios, porque cada día el Señor está interesado en que tú y yo, en que su iglesia y los nuevos creyentes conozcamos más y más cada día de su palabra, alimentando la relación personal, el conocimiento y el compromiso. Gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor por Amistad del Sur, gracias por esta estructura que tenemos, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a comenzar un tiempo de conocimiento, un tiempo de bendición, un tiempo en donde el Señor nos está hablando. Yo al preparar esta clase, al estudiar esta clase, le pedí a nuestro Señor Jesucristo una guianza para que aprendiéramos todos, ¿verdad? Vamos a orar para que empecemos este tiempo, vamos a orar para que el Señor nos hable, para que hable a tu necesidad, para que hable a mi necesidad, y juntos nos edifiquemos, juntos caminemos en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Tú que eres grandioso, tú que eres misericordioso, tú que eres el dador de vida. Señor, yo te pido que tú nos levantes, Señor, que en esta noche tu palabra, Señor, hable a la necesidad de cada una de las personas que están en su casa. Señor, tú conoces la necesidad, tú conoces, Señor, la preocupación, tú conoces lo que hay en el pensamiento de cada una de las personas que está en su casa. Te pido, Padre, que tú abras esa puerta, que tú, Padre, le des esa palabra, que tú, Señor, le des esa consolación. Señor, que tú resuelvas esa situación que tiene el oyente, el participante y cada uno de nosotros respecto a su trabajo, respecto a su familia, respecto a su economía, respecto, Señor, a todos los aspectos, Señor, en relación a todos los aspectos de los que te estamos escuchando y de los que nos hemos comprometido. Padre, yo bendigo y levanto en esta noche tu palabra, bendigo y levanto a cada niño, a cada joven, a cada adolescente, a cada matrimonio. Señor, nosotros oramos creyendo que nos será dado, y yo te pido, Señor, que cada participante, cada oyente, Señor, sea levantado en esta noche y que este sea un tiempo de bendición. Te invitamos, Señor, porque tú dices que donde dos o más están congregados en tu nombre, allí estás tú. Y, Señor, te invitamos en esta noche para que juntos, Señor, te conozcamos, para que juntos, Señor, seamos bendecidos por tu palabra. Bien, pues vamos a comenzar. Miren, el día de hoy yo traigo dos afirmaciones. Bueno, nuestro Señor Jesucristo trae dos afirmaciones, dos grandes verdades que no se nos deben olvidar. Al creyente no se le deben olvidar estas dos afirmaciones muy importantes, ¿verdad? La primera afirmación que vamos a conocer el día de hoy es, y nuestra conferencia del día de hoy se llama Jesús es tu camino. Jesús es tu camino y Jesús es tu modelo. Así se llama la conferencia del día de hoy. Jesús es tu camino y Jesús es tu modelo, ¿sí? Estas dos afirmaciones y estas dos grandes verdades, nuestro Señor Jesucristo las ha plasmado en su palabra, para que tú y yo las conozcamos, para que tú y yo las tomemos como esa gran verdad y las hagamos una realidad en nuestra vida. Mire, la primera afirmación que nosotros encontramos para reafirmar, y nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente nos dice, miren, yo soy el camino. Y vamos a leer, por favor, yo quiero que me acompañen a Juan, el libro de Juan, ¿verdad? En el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 6, dice, habla nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, Jesús les dijo,
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o nadie conoce al Padre sino por mí. Entonces el fundamento que nosotros traemos, para decirte Jesús es tu camino, es Juan 14:6. Y mire, esta afirmación que dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, cuando les dice yo soy el camino, es una respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a sus apóstoles, ¿verdad? Le da a aquellas personas que hemos decidido seguirlo, y en el contexto que da esta respuesta de yo soy el camino, no debemos olvidar el contexto, ¿verdad? Es un contexto en donde los apóstoles estaban siendo perseguidos, oprimidos, estaban en un tiempo de angustia. El contexto era previa a esta afirmación, pues fue la Santa Cena, es en donde les estaba avisando a sus apóstoles que él ya debía irse, que les iba a dejar un consolador, que ya había convivido esos 3 años y medio con ellos. Entonces los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo dice, yo me voy, ¿verdad? Voy a hacer morada. Y sus apóstoles le dicen, Señor, pues nosotros queremos acompañarte donde tú vayas, a ver cuál es el camino, qué debemos hacer, Padre, para seguirte. Y es cuando dice, es que ustedes ya lo saben, pero les voy a decir una gran verdad. Dice, yo soy el camino, ¿verdad? Vamos a recordar el camino, vamos a conceptualizar el camino como aquella vía que se construye para desplazarnos, ¿sí? El camino es una vía, es una carretera, ¿verdad? Es un asfaltado que nos conduce a un determinado lugar, ¿sí? Esa vía, ese camino, habitualmente tiene un objetivo y es llegar o arribar a algún lugar, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que caminar por ese lugar seguro, por ese lugar asfaltado, por ese lugar firme que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros tenemos que caminar. Entonces es una respuesta que da Jesucristo a sus discípulos. Está nombrando en ese versículo a Tomás y a Felipe, y es una respuesta que da, como mencionamos, ante la angustia, ante la incertidumbre, ante la agitación de ese momento. Entonces, ese es un momento que no está nada de lejano a lo que estamos viviendo al día de hoy. Nosotros al día de hoy vivimos tiempos de decisión, tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Por el trabajo, por la pandemia, por la economía, por la familia, ¿verdad? Entonces, en ese mismo concepto, nuestro Señor Jesucristo te dice a ti y a mí, yo soy el camino. Yo soy esa vía, yo soy ese asfalto, como venimos diciendo, ese asfalto seguro, ese asfalto misericordioso, esa vía amorosa, ¿verdad? Esa vía sincera, honesta, que te conoce y te dice, tú, creyente, tienes que caminar, prácticamente parafraseando, junto a mí. Tú tienes que caminar arriba de mí, como esa vía y como ese camino, ¿verdad? El ser humano, tú y yo, es lo que siempre estamos buscando, ¿no? Ante la situación decimos, Señor, ¿y qué camino tomo? ¿Verdad? Porque nuestra vida es una vida, pues, dinámica, una vida de caminante. Nosotros somos caminantes, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todos los días caminamos, tomamos decisiones, ¿verdad? Vamos sobre algunos caminos y a veces decimos, Señor, si tan solo tú me dijeras por dónde me voy, es lo que siempre buscamos. O a veces decimos ante esa indecisión y ante esa incertidumbre del mundo, Señor, dame un mapa, háblame, Señor, dame un mapa detallado para ver qué decisión o qué camino voy a tomar,
¿verdad? Porque eso lo hacemos todos los días, ¿no? Nosotros tomamos la decisión entre un camino y otro todos los días. A veces decimos, ay, ¿qué compro? ¿Dulce o salado? ¿Verdad? ¿Me mantengo soltero o me mantengo o me caso? ¿Verdad? Y a veces a veces nosotros para no tomar una mala decisión o para no tomar un mal camino, a veces nos quedamos quietos. Pero quiero decirte que el quedarte quieto también es una decisión, ¿verdad? A veces que nos acarrea algunas situaciones, ¿no? Pudiéramos decir, Señor, pues yo estoy bien, o mi vida va caminando bien, no me muevo a la derecha ni a la izquierda, tengo un trabajo. Bueno, pues esa decisión de no hacer nada también te puede perjudicar. Mire, entonces nosotros tenemos que conocer, nuestro Señor Jesucristo no nos dice, si tienes que tomar un camino, si tienes que llegar a un objetivo, el Señor Jesucristo no te dice, te voy a dar un mapa, o no te dice, yo te voy a indicar el camino, sino te dice, yo soy el camino, ¿sí? Entonces, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el camino, ¿sí? Es el camino que nos va a llevar a un destino, a un propósito que Dios conoce. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos ha creado con un propósito, nos conoce, nos ha creado con un propósito, ¿sí? Inclusive ese camino, me adelanto un poco, pero ese camino tiene un destino y tiene un propósito, el camino de Dios. Y el camino y el propósito de Dios es conocerlo a Él, ¿sí? Porque cuando dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie conoce al Padre si no es a través de Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo, uno de los objetivos es que tú y yo conozcamos esa verdad y esa vida eterna, ¿sí? Y todos sabemos que la vida eterna consiste en conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Así es como dice la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos indica, es imperativa, y Dios nos dice, y la palabra nos dice, camina sobre esta vía, camina sobre Jesucristo, ¿sí? Caminemos sobre Jesucristo. Ante este tiempo, como yo mencionaba, de indecisiones, de hacia dónde queremos, camina sobre Jesucristo. No te alejes de la palabra, ¿sí? Confiamos, obviamente el caminar sobre la verdad de Jesucristo, caminar sobre Jesucristo, caminar sobre este camino, ¿sí? Valga la expresión, involucra confiar, involucra creer, ¿verdad? Cuando Dios no desea que nosotros estemos divagando, ¿verdad? Dios no desea que nosotros perdamos esa salvación. Dios no desea, porque inclusive hay un versículo expreso que dice, Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces aquí ahora yo me imagino cuando no tienes un camino, cuando no tienes esa guía, es semejante a cuando a mí me sucedió. Cierta ocasión tenía yo una cita y esa ignorancia de hacia dónde vamos, esa ignorancia hacia que consiste en no saber qué camino tomar, pues te trae incertidumbre. Yo recuerdo que cierta ocasión tuve una reunión en el Estado de México y no cargué mi teléfono celular y no llevaba yo una guía, no llevaba yo el Google Maps, no llevaba yo ese mapa satelital que me permitiera decidir hacia dónde me iba. Entonces yo llegaba, imagínense, llegaba a un crucero y no sabía si era a la derecha o a la izquierda. De repente me quedaba yo estacionado pensando, tomaba a la derecha y me daba la angustia, dije no, ya tomé una mala decisión. Me daba a la izquierda y dije no, ya va en la segunda, y el tiempo seguía avanzando y yo tenía la cita y no llegaba y iba a traer unas consecuencias pues desastrosas. Entonces, al estar estudiando esto, el Señor me dice, pues así es la vida del ser humano, ¿verdad? Que no tiene una guía,
que no tiene un camino sobre el cual avanzar, ¿sí? Entonces, el Señor no desea esa incertidumbre en tu vida y no desea esa incertidumbre en la mía. Entonces, tenemos que remitirnos, tenemos que caminar, ¿verdad? Sobre esa vía, tenemos que caminar sobre ese camino. Aunque a veces el mundo nos muestra diferentes cosas, ¿no? Inclusive todos conocemos una frase de un poema famoso, ¿verdad? De este poeta Antonio Machado. Antonio Machado escribió un poema que se llama El Camino. Y en ese poema manifiesta esa frase que se volvió muy famoso a través de una canción que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿verdad? Entonces el mundo nos enseña, digo, si eso lo traemos a lo que estamos aprendiendo a la luz de la palabra, el mundo dice: caminante no hay camino. Y a la luz de la palabra nosotros decimos: sí hay camino, sí hay por dónde transitar, si hay una vía segura sobre la cual yo puedo tomar esas decisiones, si hay una vía que me va abriendo puertas y puertas y puertas hasta el conocimiento y hasta la certidumbre y hasta la salvación. Y bajo la luz de la palabra sí hay camino, y el camino es Jesucristo, ¿sí? Si nosotros, leemos el poema de Antonio Machado, cuando dice caminante no hay camino, el poema se refiere pues también a una gran verdad del mundo. Se refiere a la incertidumbre, ¿verdad?, que vive el ser humano, la soledad. Habla de la soledad, porque dice que cuando vas caminando y tú volteas, dice Antonio Machado, lo único que vas a ver son tus pisadas que vas dejando atrás. Entonces habla de una soledad, ¿verdad? Habla de una angustia, no es así a la luz de la palabra, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a quedar con esa verdad y con esa primera afirmación que dice: Jesús es tu camino. Jesús es tu camino y Jesús es el mío. No importa la edad que tengas, ¿verdad? No importa si eres pequeño, si eres un niño, si eres un adolescente, si eres un joven, si eres matrimonio. Jesucristo es el camino, ese camino firme, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos caminando, por ejemplo, en el camino, pues nos van surgiendo algunas decisiones, ¿verdad? Y yo decía: oye, Señor, imagínense, yo voy caminando ahí y de repente viene un camino acerca de, Señor, voy caminando sobre esa vía y se me atraviesa el divorcio, ¿no? O se me atraviesa el vino, la ira, ¿no? ¿Qué decisión y qué camino debemos tomar hacia esa divergencia, ¿no?, ante esa decisión? Entonces, cuando nos mantenemos en el camino, el mismo camino que es la palabra de Dios, nos da esa seguridad y nos responde, ¿no? Si nosotros caminando nos surgen algunos dilemas de: oye, Señor, pues debo tomar, no debo tomar, puedo airarme un poco, puedo ser soberbio, puedo ser codicioso, pues la misma palabra y el mismo camino que es la guía te responde, ¿no? Por ejemplo, te responde en Tito 1:7, cuando nos dice pues que es necesario que el hombre, que el servidor de Dios sea irreprensible, ¿verdad? Ahí nos está hablando acerca de que no debemos tener ira, no debe ser dado al vino, no debe de ser pendenciero, no debe ser soberbio, ¿verdad? Debe ser irreprensible. Entonces el camino de Dios te ubica. El camino de Dios no permite que te vayas a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Esa es una decisión.
Esa es una decisión, que tú te mantengas en medio. Y la palabra te dice cuando hablamos de ira y de vino, yo espero haberme explicado en esto, de esas situaciones que a veces tenemos que tomar una decisión, pues prácticamente Tito 1:7, Tito 1, capítulo 1, del versículo... capítulo 1, del versículo 7 al 16, prácticamente parafraseando, te dice, pues es que el servidor de Dios no debe tener cola que te pisen, ¿verdad? O sea, no, debemos irnos ajustando al camino. Y así nos podemos ir enfrentando sobre diversas situaciones que el camino y la guía de Dios nos va a permitir salir adelante. Miren, hay un ejemplo en la palabra de Dios de alguien que decidió caminar por esta vía. Un personaje que es Abraham, ¿verdad? En Génesis 12, del 1 al 5. Abraham, en Génesis 12, del 1 al 5, nos muestra este personaje que es Abraham, que decidió que Jesucristo y que Dios fuera su camino. Mire, vamos a ver este ejemplo en Génesis, que nos muestra mucho, ¿verdad? Nos muestra mucho porque fíjense por favor la decisión que tomó y la decisión que abrazó Abraham para caminar y para tomar a Dios como su camino, ¿sí? Génesis 12, del 1 al 5, habla acerca del llamado que recibe Abraham. Y dice Génesis 12:1, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿sí? Dice, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendición. Número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que se habían ganado. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, vete de tu tierra, ¿sí? Cuando le dijo, vete de tu tierra, ¿le indicó algún detalle? No, ¿verdad? Solamente le dijo, vete de tu tierra. ¿A dónde? Pudiera ser una pregunta, ¿verdad? Le dijo, vete, ¿a dónde? Y la respuesta de nuestro Dios dice, a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Así lo dice, a la tierra que te mostraré. No le dice con detalle hacia dónde lo va a enviar, pero en el versículo 4 dice, y se fue Abraham. Quiere decir que ante el llamado, Abraham toma su camino. ¿Qué hizo Abraham? Agarró camino, y dijo, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y agarró a su familia. Entonces, Abraham podemos darnos cuenta que tomó el camino el camino que le dio nuestro Dios. ¿A través de qué? Porque obviamente avanzamos en estas vías a través de qué? Pues a través de pasos, ¿no? Entonces Abraham dio el primer paso para empezar a caminar en esa vía que nuestro Dios le estableció. Entonces es una característica y es un llamado que tú y yo tenemos cuando el Señor dice, yo soy el camino. Nosotros estamos llamados a responder y a dar ese primer paso, ¿verdad? A veces, en la mayoría de los casos, los llamados son como Abraham, en donde no te dice hacia dónde,
te va a llevar, ¿verdad? Sino te dice, pues yo te mostraré, vete de tu tierra y yo te mostraré, porque hay una promesa, ¿verdad? Hay una promesa. Entonces, nos damos cuenta de esto, ¿no? Es importante reconocer que una característica de los caminos, de las veredas, ¿verdad? Una característica de estas vías es que llegan a un destino, nos conducen a un determinado lugar. Entonces, si nosotros, tú y yo, estamos hablando acerca de que nuestro Señor Jesucristo es el camino, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos lleva ese camino? ¿Hacia dónde nos lleva ese destino? ¿Por qué dice Dios, yo soy el camino? Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Sí? Y esta respuesta nos las da nuestro Señor Jesucristo también, nos los da nuestra palabra en Juan 17:13. Juan 17:13 nos responde hacia dónde nos va a llevar ese camino. ¿Sí? Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna. Aquí nos dice que es la vida eterna. Recuerden que en el versículo base que traíamos, que es Juan 14:6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces aquí podemos darnos cuenta, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el objetivo de caminar, ¿verdad? De tomar esa vía que el Señor nos da, es conocerlo a Él. Es muy importante, obviamente, que el destino, el objetivo de caminar con nuestro Señor Jesucristo es conocerlo. Es establecer una relación personal con Dios, ¿sí? Porque sabemos que el conocer a Dios, si el objetivo de todo esto, del Evangelio, el objetivo de Juan 3:16, de que el Señor ha enviado a su Hijo para que tú y yo, el objetivo es conocerlo, ¿verdad? Pero ese conocimiento, tú y yo sabemos que no es un método, tú y yo sabemos que no es un programa establecido, sino que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento de Dios, es a través de una relación íntima y personal con Él. Es mediante una relación, ¿verdad? Una comunicación, ¿sí? Entonces, Jesucristo es mi camino. No necesito ningún otro mapa. Lo que tú y yo necesitamos es seguir a nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Abraham, con un pasito a la vez, un paso a la vez. Mire, cuando nosotros tenemos grupo en casa, cuando estamos mi esposa y yo en grupo en casa, uno de los aspectos que nosotros le comentamos a los participantes es que les agradecemos la decisión que ha tomado al involucrarse en el grupo en casa. Les agradecemos el hecho de destinarle ese tiempo para conocer más de la palabra, y se los agradecemos primordialmente porque ellos están dando un pasito cada día, ¿sí? Así es como ganamos en el ministerio, en el evangelio, un pasito a la vez. Si ayer no leías tu palabra, hoy toma un versículo. Si ayer no ibas a grupo en casa, pues hoy siéntate todos los días martes o los días que corresponde. Siéntate y como Abraham, un pasito, ¿verdad? Abraham no sabía hacia dónde lo iba a llevar nuestro Dios. Le dijo, vete de tu casa al lugar que yo te mostraré, ¿sí? Entonces Abraham no se puso a decir, bueno, Señor, ¿hacia dónde me vas a llevar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto tiempo voy a estar allí? Y dentro de donde me vas a llevar, ¿me vas a dar la prestación del automóvil o no me la vas a dar? ¿Sí me explicó? Entonces, es como nosotros tenemos que tomar esa decisión. Entonces, el caminar como guía, el caminar al lado de Dios, tiene un objetivo que es conocerlo cada día más y más y más. Entonces aquí damos entrada a la segunda afirmación que vamos a conocer,
que dice, Jesús es tu modelo. Tú debes conocer como ser humano, como persona, como creyente, debes tomar esta verdad. Jesús es tu modelo, ¿sí? Porque nosotros, tanto los adultos o en su momento los jóvenes, yo cuando estaba joven, de repente tomamos algunos modelos, ¿verdad? Algunos mentores, de repente en la oficina, en el trabajo, en la política, en el medio empresarial, de repente nosotros decimos, yo quisiera parecerme a este profesor, o yo quisiera parecerme a este empresario. No está mal, pero tú y yo como creyentes, nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Jesús debe ser y es tu modelo a seguir, es tu guía. Y esto lo vamos a conocer en Juan 5:17. Jesucristo nos los muestra en Juan 5:17, cuando dice Juan 5:17 al 20, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, ¿cómo pudo nuestro Señor Jesucristo saber y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo pudo lograrlo? Observando, y la respuesta es observando, ¿verdad? Observando y tomando como modelo a Dios. Jesucristo tomó como modelo a Dios, ¿sí? Sabemos que Dios y Jesucristo son una misma persona, entonces nosotros vamos a tomar el modelo de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí lo vemos en el versículo. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja, entonces como yo veo trabajar a mi Padre, que es mi modelo, entonces yo tengo que trabajar, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces nosotros debemos poner nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos esforzarnos por conocer quién es, cómo resuelve las situaciones, ¿sí? Y esto, lo podemos también confirmar. Hace algunas semanas, y cuando yo estaba estudiando se me vino a la mente esto. Hace algunas semanas nuestra directora compartía, nuestra pastora compartía acerca de una situación que ella estaba viviendo, y dijo, en la conferencia dijo, entonces yo esa situación que estaba viviendo, esa situación que estaba yo viviendo, busqué en la palabra una situación semejante, que alguien haya vivido esa situación semejante que yo viví. Y Dios le mostró, dijo, encontró en la Biblia un personaje que estaba viviendo la misma situación y con base en la lectura, en el conocimiento y en la oración, Dios le dio la salida a través, obviamente, de tomar como modelo a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, porque sabemos que Jesucristo, Dios, son la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús es nuestro modelo o Jesús es tu modelo, decimos la palabra es tu modelo, ¿sí? La Biblia es tu guía, es tu modelo. Entonces nosotros lo que hemos aprendido es, si queremos tomar como modelo a nuestro Señor Jesucristo, conozcámoslo, ¿sí? A través de la lectura, a través de la oración, a través de la comunión, porque inclusive hay un versículo que dice que cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, Él se acercará a nosotros. Entonces podemos decir que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Dios es su modelo. Así es que Jesucristo debe ser nuestro modelo. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Jesús nos dijo, el Padre hasta ahora trabaja, ahora Dios me tiene a mí trabajando. Nada hago por mi propia iniciativa. Observo para ver lo que el Padre está haciendo. Hago lo que veo que el Padre ya está haciendo.
haciendo. Entonces ese es nuestro modelo. Nosotros tenemos, ante cualquier situación, tenemos que regresar. Ah, caramba, ¿y cómo resolvería esta situación el Padre? A ver, vamos a leer su Biblia, ¿verdad? Entonces, es un modelo, estas dos grandes verdades que acabamos de conocer, podemos concluir, número uno, la gran verdad es: Jesús es tu camino. Y la verdad número dos es: Jesús es tu modelo. No hay nadie más que conozca lo que tú necesitas, no hay nadie que te conozca mejor que nuestro Señor Jesucristo. Así es que podemos concluir que estas dos grandes verdades, llevándolas a la práctica, vamos a ser grandemente bendecidos. Nos va a dar certidumbre, nos va a dar seguridad, nos va a bendecir. Nos va a bendecir a ti y a mí en el momento que llevemos a la práctica estas dos grandes verdades. Así es que estamos concluyendo con esto que el Señor nos acaba de enseñar en Juan 14:6 y también lo que nos acaba de enseñar en Juan 5:17. Así es que yo pido que estas dos grandes verdades tú y yo las llevemos a cabo. Es un reto, ¿verdad? Si tú ya las estás llevando a cabo, qué bendición, permanece, ¿verdad? Si no las estás llevando a cabo, es un tiempo de reto, es un tiempo de compromiso para que tú y yo nos acerquemos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo a través de esto que estamos aprendiendo. Bien, también quiero hablar a ti que escuchas esta palabra por primera vez. Quiero hablarte a ti que estás escuchando acerca de Dios también en esta primera vez. Así es que yo te invito a aquellas personas que están escuchando la palabra por primera vez, yo las invito a tomar esa decisión de enrolarse en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Mi esposa y yo tomamos esta decisión que yo te estoy invitando a tomar hace más de 20 años, hace 24 años, y es una de las decisiones más importantes, es la decisión más importante que he tomado en mi vida, ¿sí? Es la decisión más importante. Es una decisión en la que no te vas a arrepentir, porque Dios toma autoridad sobre tu vida, sobre tu pensamiento, sobre tus emociones, ¿sí? Y empieza a pulirte, empieza a sacar adelante todas esas situaciones que a veces nos causan angustia y nos causan incertidumbre. Así es que si tú estás aquí por primera vez, yo te invito a que hagas una oración. Acompáñame, por favor. Es una oración para declarar, es una oración para recibir a nuestro Señor Jesucristo, que es el primer paso, ¿verdad? El primer paso de fe, el primer paso de obediencia, en donde, por favor, repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Padre, yo he conocido el día de hoy que hay una solución a estas situaciones que vivo, que hay una situación que hay una gran verdad, que va a resolver y que me va a traer salvación, y es recibirte a ti. Así es que repite: en el nombre de Jesús, te recibo, Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador. Declaro en el nombre de Jesús que tú vives, que tú estás conmigo, que eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Pues gracias por este tiempo, gracias por esta oración, y vamos a orar porque ya terminemos este tiempo, pero sobre todo vamos a orar porque el Señor ponga en nuestras vidas estas dos grandes verdades. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que tú eres el camino y que tú eres nuestro modelo a seguir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que estas dos grandes verdades y estas dos llaves, Señor, que clarifican nuestra vida, se hagan una realidad.
se hagan una realidad en cada uno de nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Y que, Señor, te pido que cada uno de nosotros camine por esta vía hasta el conocimiento, Señor, de ti, de Dios, de tu palabra. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque te pedimos que pongas estas dos grandes verdades en el corazón, en el querer como el hacer de Amistad del Sur. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos.